Bueno, y llegó el momento de que iniciemos la agenda académica con nuestro primer invitado. Él es el doctor Germán Cristancho, quien abrirá este evento con su conferencia denominada Coyuntura Económica, Política y Social y sus impactos en las finanzas de hogares y empresas, dinámica del crédito y calidad de cartera, a quien invitamos a pasar adelante. El doctor Germán Cristancho es gerente de investigaciones económicas y estrategia en la vivienda Corredores, con cerca de 17 años de experiencia en áreas de estrategia de inversión e investigaciones económicas. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran el seguimiento a la economía global y local, la evaluación financiera y valoración de las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y la realización de recomendaciones de inversiones en activos financieros. Frecuentemente es consultado por la prensa económica y financiera como el diario Portafolio, La República, El Tiempo, Semana, Bloomberg y Latin Finance. Bajo su liderazgo, el área de investigaciones económicas de la vivienda Corredores ha obtenido numerosos reconocimientos otorgados por la Bolsa de Valores de Colombia, Portafolio y Fedesarrollo. En el año 2022 fue reconocida por parte de los inversionistas institucionales como la mejor área en análisis de renta fija y renta variable en Colombia. MBA de INALDE Business School, profesional en finanzas y relaciones internacionales y especialista en banca de inversión de la Universidad Externado de Colombia y el School International Affairs de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Además, cuenta con estudios de valoración financiera avanzada de NYU Stern School of Business. Con ustedes, Germán Cristancho. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Beatriz por la invitación, a Ciclo de Riesgo, a ustedes por haber aceptado pues esta invitación a este evento, y lo que quiero es en este espacio compartirles un poco del contexto económico del mundo, de Colombia. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, pero como bien lo decía Beatriz, estamos en un momento particular del ciclo económico en el mundo y sobre todo porque estamos en esa fase final del ciclo económico, una fase que si me permiten, en la presentación, por favor, lo he denominado, y antes de arrancar, lo he denominado un poco los efectos de las altas tasas de interés. Y Beatriz algo ya les contaba sobre los efectos al final que estamos teniendo en la economía. Son un poco buscados, porque efectivamente son la consecuencia de las altas tasas de interés que estamos teniendo y que están teniendo unos efectos importantes en muchos frentes en la economía y especialmente en el crédito. Al final estamos hablando del costo del dinero en la economía. Entonces les voy a hablar un poco sobre eso, pero quisiera destacar sobre todo ese contexto porque es un contexto caracterizado por altos niveles de incertidumbre, es un contexto caracterizado por mayor volatilidad, es un contexto caracterizado por desaceleración. Entonces también uno puede entender en qué momento del ciclo económico y del momento económico global estamos. Recientemente tuvimos incluso actualización de proyecciones económicas globales, porque la semana pasada se realizaron las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En esas reuniones de primavera pues participan los principales ministros de finanzas, gerentes de los bancos centrales, los principales agentes de la economía y de las finanzas del mundo, y se actualizaron las perspectivas fiscales, las perspectivas de condiciones financieras y las perspectivas económicas del mundo. Un poco, ¿qué se está previendo? Un menor crecimiento económico. Se proyecta que el mundo pueda crecer algo cercano al 2.8%, que economías como Estados Unidos puedan crecer en el año 2023 algo cercano al 1.6%. A mí particularmente la cifra de Estados Unidos me parece bien particular, porque hay dos agentes
que tienen perspectivas sobre Estados Unidos, pero que tienen una visión súper divergente. El Fondo Monetario Internacional proyecta una tasa de crecimiento de 1.6%, pero la Reserva Federal en Estados Unidos proyecta una tasa de crecimiento cercana al 0.5, 0.4%. Al final hay una divergencia grande, pero si ustedes se dan cuenta, es un sesgo de menor crecimiento económico. En estas perspectivas se sigue ratificando eso para las economías desarrolladas. En el caso de economías como Alemania, por ejemplo, se está proyectando que muy probablemente van a tener una contracción del crecimiento económico este año, pero por el otro lado, lo que sí se está proyectando y se sigue proyectando es que China, que está viviendo ese periodo de reactivación después de haber levantado las restricciones por COVID, está rápidamente recuperándose. Esta semana conocimos los datos de crecimiento económico de China y la cifra de 4.5% anual superó las expectativas que se tienen. De hecho, lo que está pasando en China es que el tráfico en el sistema de transporte, el tráfico de pasajeros aéreos, el consumo en general viene recuperándose rápidamente, lo cual no es menor para las economías emergentes y lo cual no es menor para las economías latinoamericanas, que son grandes productoras de materias primas y tienen a China como uno de sus principales socios comerciales. No es casual y es de hecho particular e importante que a pesar de que se esté previendo una desaceleración económica, el precio del petróleo siga estando en niveles altos. Eso es algo que es importante de ese 5.2% que se espera de crecimiento económico de China para el año 2023. El hecho de que China crezca un punto adicional le representa al mundo casi alrededor de 50 puntos básicos adicionales de crecimiento, pero para América Latina representa casi 30 puntos básicos adicionales de crecimiento. Es decir que un factor a favor que tiene América Latina en este contexto económico es la recuperación de China. En general América Latina sí podría ser, y con todo esto voy a aterrizar un poco en Colombia, pero América Latina sí puede ser una de las regiones que probablemente mayor desaceleración tenga, sobre todo en variación de crecimiento del 2022 al 2023 puede ser una de las regiones que mayor desaceleración tengan. Miren Colombia. Colombia en el año 2022 tuvo una tasa de crecimiento de 7.8%. En el caso del año, bueno, y acá creo que lo tengo, de 7.5%. En el caso del año 2023 se proyecta una tasa de crecimiento cercana al 1%. Y lo mismo pasa en la mayoría de los países en América Latina. La tasa de crecimiento del año 2022 fue destacable, fue mejor que la del resto del mundo, pero en el año 2023 se prevé un aterrizaje importante de la región. ¿Por qué? Porque fue una de las regiones que más subió sus tasas de interés. Es una de las regiones que más apretó las tasas de interés. No me voy a ir tan atrás en la historia, pero eso tiene una justificación, y es que llegamos a este punto porque se apareció un gran riesgo en el mundo que se llama inflación. Y de las regiones que tiene una historia más compleja, más peleada contra la inflación, es América Latina, sobre todo en la parte de los años 80 y 90, en donde presentó periodos de hiperinflación y que de alguna manera se sabe el efecto tan nocivo que tiene la inflación sobre el crecimiento económico. Así que esta región fue una de las que más subió las tasas de interés. Ya lo van a ver más adelante, pero en Latinoamérica las tasas de interés subieron más de 1000 puntos básicos. Así que la desaceleración que va a tener América Latina, que es importante, es consecuencia de un ajuste monetario muy importante, de los más fuertes que se dio a nivel global. No obstante, se ve que tal vez solo Chile sea la economía de la región que presente recesión, pero también vean las perspectivas 2023 y 2024. El crecimiento económico se proyecta bajo para los próximos 2 años y la razón principal es que ese freno de mano que se puso durante los últimos 12 meses no pareciera liberarse tan rápidamente. La inflación, si bien está descendiendo, la inflación sigue estando en unos niveles altos, lo cual significa que esas tasas de interés van a ir bajando, pero mucho más gradualmente, y probablemente la tasa de crecimiento de las economías va a ser una tasa de crecimiento baja durante los próximos 2 años. Hasta aquí lo que les he dicho es que el panorama efectivamente es de desaceleración. Hasta aquí lo que les he dicho es que ese panorama de desaceleración probablemente perdure por lo menos por los próximos 2 años.
De hecho, se prevé que en los próximos 5 años la tasa de crecimiento del mundo va a ser la más baja desde los años desde el año 1990. ¿Sí? ¿Qué está pasando y por qué se prevé que la tasa de crecimiento en los próximos 5 años en el mundo va a ser tan baja? Primero, porque el esfuerzo de tasa de interés es importante y eso tiene unos efectos sobre el crecimiento del consumo, pero también sobre el crecimiento de la inversión. En Colombia, las encuestas que se hacen hoy a los empresarios dan cuenta de que hay muchos factores que están influyendo en las decisiones de inversión, pero sin duda el nivel de las tasas de interés es uno de los más importantes. Las tasas de interés están históricamente altas y están haciendo que la evaluación de riesgo-retorno y de costo-beneficio sea otra muy distinta. ¿Sí? Segundo, la fragmentación que sí está teniendo el mundo. No es mentira que sí se está presentando una división a nivel global importante entre China y el componente asiático y las relaciones bilaterales que se están empezando a generar y Estados Unidos. De ahí se han desprendido una cantidad de estrategias como reubicar las cadenas de producción, las cadenas de suministro, el nearshoring, el friendshoring, una cantidad de cambios que se están presentando y que están haciendo que los flujos de comercio en el mundo estén moderándose. Y tercero, que si bien no tengo aquí una gráfica para mostrárselos, el nivel de deuda en el mundo está alto. La capacidad de estímulo que tienen los gobiernos hacia adelante es menor. ¿Por qué? Porque la han utilizado durante los últimos 10 años. En este momento el nivel de deuda como porcentaje del PIB en Estados Unidos es alrededor del 121%. Es el nivel de deuda como proporción del PIB, perdón, 128%. Es el nivel más alto, incluso más alto que la Segunda Guerra Mundial, que fue el momento pico en la historia de deuda de Estados Unidos. Más allá que dar ese dato histórico es para decirles el espacio que hoy tienen los gobiernos para gastar plata es mucho más reducido. No solo en el mundo, sino en Colombia también. El nivel de deuda de Colombia, deuda bruta, está alrededor del 60% del PIB. No son niveles de deuda que permitan adoptar las mismas estrategias que se adoptaron en la última década. En la última década una de las soluciones era gastar, endeudarse y gastar. En este momento no, y en esa medida se prevé que el crecimiento económico global en los próximos 5 años va a estar más cercano al 3%. Muchos se preguntan sobre lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos, la preocupación del sistema financiero, la preocupación de los bancos. Aquí es donde les digo que es típico del momento económico en el que estamos, porque todo el mundo empieza a anticipar una recesión. Yo vengo oyendo la preocupación sobre una recesión en Estados Unidos ya casi durante 2 años. Y la gente se quiere anticipar y la gente le busca parecidos a la crisis financiera del año 2008. Entonces pasa lo del Silicon Valley y todo el mundo se imagina una crisis financiera como la del año 2008. Hay una ansiedad. Si se dan cuenta, el ciclo económico en este momento, aparte de incertidumbre, está acompañado de ansiedad. Todo el mundo cree saber lo que va a pasar porque además todo el mundo se devuelve a la crisis del año 2008 y dice, fue lo mismo, fue igual, así va, eso va a pasar. Realmente es distinto, hay cosas que son distintas. El patrón general sí está marcando desaceleración, eso no se puede negar. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los indicadores financieros o los indicadores de condiciones financieras, sí se han estado apretando, pero uno se da cuenta, por ejemplo, que hoy el sistema financiero mundial está mejor capitalizado. Está mejor capitalizado porque en el caso de Colombia, por ejemplo, uno de los grandes choques que tuvo el sector financiero pues fue finales de los años 90. De ahí para acá, la regulación, las condiciones de capital, las medidas regulatorias y preventivas han hecho que sea difícil que el sector financiero se vuelva a ver enfrentado a una crisis tan compleja como la de las finales de los 90. En el caso del mundo fue el año 2008, en el caso de Europa fue el año 2011, pero de ahí para acá se implementaron las reglas de Basilea, Basilea III, y eso ha permitido que los bancos hoy tengan unos niveles de capitalización y unos niveles de riesgo menores, lo cual no quiere decir que no se estén generando unas presiones de liquidez en el mundo, lo cual no quiere decir que cuando uno analiza índices de condiciones financieras se han estado estresando, es decir,
tasas de interés de créditos comerciales respecto a las tasas de los bancos centrales, lo que viene pasando con el mercado de bonos o el mercado de acciones, lo que viene pasando con la volatilidad de las monedas. Ustedes han visto lo que ha pasado con el dólar recientemente. En este momento pareciera que son los bancos pequeños o medianos los que más están sufriendo, sobre todo por un riesgo de liquidez, y los bancos grandes en general tienen una mejor capitalización, pero esto lo digo es porque al final, si bien esto no necesariamente significa una condición como una crisis del año 2008, sí está significando que las condiciones de crédito en la economía global se están apretando. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes ven en el caso de los índices de demanda de crédito, la demanda que tiene la economía por crédito está disminuyendo. ¿Por qué? Porque se empieza a aumentar un poco la incertidumbre. En las políticas de otorgamiento de crédito, también las políticas de otorgamiento de crédito se están volviendo más estrictas. ¿Por qué? Porque también se prevé un ciclo o un momento de riesgo. En la medida en que las políticas de otorgamiento de crédito se aprietan o que la demanda por crédito se disminuye, lo que esto significa es que muy probablemente el crecimiento económico apalancado por el crédito pues va a ser menor, y por eso es que ese crecimiento económico también muestra señales de desaceleración. Por eso mismo es que también se empieza a hablar ya de que aumentos adicionales en las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, parecen cada vez más difíciles, y los mercados financieros empiezan a anticipar que las tasas de interés en Estados Unidos probablemente en los próximos 12 meses van a empezar a bajar. Eso no es menor para una economía como Colombia, y no es menor, y ya déjenme y me adelanto acá y ya vuelvo sobre lo anterior, no es menor porque ustedes han visto que el dólar en Colombia pasó de niveles de 5.130 pesos a finales del año 2022 a niveles de 4.400 pesos aproximadamente recientemente. Algo que para muchos estaba completamente descartado en los pronósticos para el año 2023. Pero lo que ha estado pasando es un descenso en el dólar que en buena medida, y esta línea roja, si ustedes la ven, se está comportando muy parecido a lo que tiene que ver con las expectativas de tasa de interés para los próximos 6 meses y un año en Estados Unidos, y que este brinco tan importante que ustedes ven acá es sobre todo cuando se toma control de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, y suceden las cosas relacionadas con Credit Suisse y con UBS. Es decir, en la medida en que se ve que las tasas de interés en Estados Unidos probablemente van a dejar de subir, el ritmo de fortaleza del dólar también se ha frenado un poco. ¿Qué está ayudando a que eso sea así? Y voy a pasar a Colombia. Que la inflación sí se ha empezado a moderar. Al final, el objetivo que todos los países y todos los bancos centrales están persiguiendo es controlar la inflación. En el caso de las economías avanzadas, tal vez en Europa los niveles de inflación están un poco más altos de lo que se buscaría. En Europa el nivel de inflación ya está llegando a niveles cercanos al 5%, viene de estar casi en 9% a mediados del año 2022. Pues la buena noticia es que efectivamente la inflación promedio en las economías desarrolladas ya tiene un quiebre y está empezando a moderarse. En las economías latinoamericanas también la inflación promedio está empezando a bajar. Si ustedes se dan cuenta, está bajando más rápido en América Latina que en las desarrolladas, y es porque vean esta línea gris. La tasa promedio, la tasa de interés promedio de los bancos centrales en América Latina sí que está alta. En el caso de las economías desarrolladas, más o menos. Entonces, por eso es que se prevé un poco que América Latina va a tener una desaceleración mayor y probablemente tenga unos descensos en inflación un poco más rápidos que lo que está evidenciando las economías desarrolladas. Tal vez lo que yo sí les diría es el descenso de la inflación se está dando más lento, y si ustedes lo ven en esta línea como verde, que es la inflación núcleo, es decir, la inflación sin alimentos y sin energía, se está dando más lento. Ya lo vamos a ver en Colombia, pero la inflación total probablemente va a empezar a bajar, pero la inflación núcleo va a ser un poco más persistente, porque esa inflación depende de la indexación a la inflación observada en el pasado. Y esa es la razón principal por la cual países como Brasil, por ejemplo, no han bajado tasas de interés.
Brasil tiene hoy una economía que está creciendo a una tasa inferior al 2% anual. Tiene una inflación que ya entró en el rango meta y que está en el 4.6% anual, pero sigue teniendo tasas de interés en niveles del 13.75%. Dos razones para eso. Uno, Estados Unidos no sabemos si ya paró de subir tasas de interés. Pareciera que sí, pero los países emergentes, y ya lo dijo Perú en su última reunión del Banco Central, no nos vamos a anticipar a bajar tasas de interés hasta que no estemos seguros de que de que Estados Unidos efectivamente baja las tasas. Y segundo, si bien la inflación total efectivamente se está moderando, la inflación básica, la inflación núcleo o la inflación de servicios no lo está haciendo tan rápido porque hay una indexación a inflaciones pasadas. Pero en el diagnóstico general yo les diría, es una desaceleración buscada. Los efectos se están presentando, que son los de desaceleración, los de restricción en el crédito, los de moderación en la inflación. Tal vez hay unos factores más estructurales que están poniendo unos riesgos adicionales y que apuntan a que el crecimiento económico se va a estancar un poco en los próximos años. ¿Cómo está Colombia y cómo se ve Colombia? Pues lo primero es que en Colombia también la desaceleración es marcada, claramente. Esta semana tuvimos datos de actividad económica para el mes de febrero que reportó el DANE y el crecimiento económico, la tasa de crecimiento anual de Colombia está en niveles de 3%. En el caso de sectores o de grupos de actividad, el sector primario es el que más está desacelerándose, incluso el que peor comportamiento ha tenido en los últimos 2 años, que es el sector primario o el grupo de actividades primarias, que es principalmente agroindustria y minería. Esas actividades están contrayéndose a una tasa del 1.2% anual, pero ya se empieza a ver moderaciones incluso en actividades secundarias, es decir, en manufactura y en construcción. La economía se está desacelerando. De hecho, en el mes de febrero la actividad económica frente a enero tuvo una contracción del 1.5%. Eso, si ustedes lo vieran incluso en las cifras, por ejemplo, que divulga Radar midiendo consumo, es la primera vez desde el año 2006 que el gasto de los hogares en Colombia se contrae en todas las categorías, incluso en alimentos. Entonces, el efecto de la alta inflación y las altas tasas de interés está generando moderación de la actividad económica, sí lo está haciendo. Las señales de desaceleración son evidentes y de hecho, si uno lo viera en tasas, por ejemplo, de crecimiento y en un monitor o mapa de calor por actividad, vean que hace tal vez 2 años, en 2021 o una muy buena parte del año 2022, la mayoría de las actividades en Colombia, cuando se comparaba en actividad o en tasas de crecimiento, estaba realmente con un comportamiento verde. En el año 2023 ya la economía empieza a mostrar desaceleración o contracción en algunos sectores. Así que esto es importante por lo siguiente, porque al final yo creo que hoy en la Junta Directiva del Banco de la República seguir argumentando la necesidad de subir más las tasas de interés es difícil, porque la economía efectivamente está mostrando que se está desacelerando. Yo creo que la tasa de interés en Colombia se va a quedar en 13%. Tendría que sorprendernos la inflación más o tendría que subirse muy fuertemente la tasa de cambio para que el Banco de la República decida seguir incrementando fuertemente sus tasas. Desde el punto de vista de actividad económica, el tablero ya empieza a marcar amarillo o empieza a marcar rojo. De hecho, si uno le pregunta a los empresarios hoy en Colombia del sector o de actividad industrial, no tienen una directriz clara todavía, digamos, no hay un deterioro acelerado, pero el índice PMI, que mide actividad industrial, sí se viene ubicando en terreno de contracción. Al final esta es una encuesta que se le hace a los empresarios y se les pregunta cómo está su volumen de pedidos, cómo está la creación de empleos, cómo está el volumen de órdenes que usted tiene para los próximos meses. Y la mayoría sí está viendo una desaceleración. En encuestas que nosotros hacemos en el grupo a los consumidores y que son indicadores que usa el Banco de la República para la toma de decisiones, las encuestas están mostrando que efectivamente estamos teniendo una
un deterioro, una disminución en los índices de confianza, estamos teniendo una disminución en la percepción sobre la situación económica del país y estamos teniendo una menor disposición para tomar obligaciones financieras. De hecho, me pareció algo bien particular lo que sucede con los datos de gasto de los hogares entre febrero de este año y marzo de este año. En febrero de este año, las fuentes de gasto de los hogares colombianos usaban más o menos un 33% del crédito, es decir, de cada 100 pesos que yo me gasto, más o menos 33 los estaba trayendo del crédito. Para el mes de marzo esa proporción baja más o menos al 21.5%. ¿Cuál es la razón? Pues que está carísimo pedir crédito, ¿sí? Y eso al final lo que está mostrando también en este contexto es que la disposición a tomar obligaciones financieras está cayendo. La colocación de crédito en Colombia no está cayendo solamente porque las políticas se estén endureciendo, sino claramente porque la economía está demandando menos crédito, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito eso, porque les voy a mostrar un poco cómo se está comportando el crédito en distintas modalidades de cartera o distintas cosas, pero hay indicadores que también soportan esta desaceleración. Naturalmente uno ve, por ejemplo, que las ventas de vehículos en Colombia está cayendo alrededor del 13% anual, que se está presentando una moderación importante tanto en la venta de motocicletas como en la venta de vehículos. De hecho, la venta de motocicletas está cayendo mucho más fuerte, casi un 20% anual, ¿sí? En el caso de ventas de viviendas sucedió algo particular que yo esperaría que se revierta una tendencia tan fuerte como la que vimos recientemente. ¿Qué pasó con las ventas de vivienda? Que cayeron casi un 60% o más de un 60% anual. ¿Y por qué? Porque las ventas de vivienda en buena parte vienen explicadas por las ventas de vivienda de interés social. Si ustedes se dan cuenta, esta zona azul en promedio, a ojo, 2020, 21, 22, se vendían alrededor de unas 15.000 unidades de vivienda al mes, de vivienda de interés social. En el mes de marzo se vendieron alrededor de 5.000 o menos, incluso este año se habían estado vendiendo alrededor de 7.500 o menos unidades de vivienda de interés social. ¿Qué pasó? Una mezcla de cosas. La tasa de interés se subió, el precio de la vivienda se subió porque está indexado al salario mínimo y los subsidios no se renovaron de la misma manera. ¿Qué decisión tomó el gobierno recientemente? Recuperar el programa Mi Casa Ya, buscar alrededor de 1 billón de pesos para volver a reactivar la venta de vivienda de interés social, así que lo que debería pasar hacia adelante es que probablemente se estabilice y tenga un repunte la actividad del mercado de vivienda, pero esto muestra sin duda el efecto de la tasa de interés. Vuelvo al punto, la desaceleración que estamos buscando la estamos buscando vía tasas de interés y la estamos buscando para controlar la inflación. Y está clarísimo que si no se controla la inflación, generar crecimiento de largo plazo es muy difícil. Y está clarísimo que si la inflación se deja correr, sobre todo los hogares de ingresos más bajos son los más afectados en Colombia y en el mundo. Esta desaceleración se está viendo, es evidente que se está viendo. Es decir, que hacia el año 2024 yo esperaría que las tasas de interés que estamos viendo sean mucho menores. Lo que sucede en el año 2023 es que hay algo que nos está limitando que las tasas de interés bajen a pesar de la desaceleración económica que estamos viendo, y es que la inflación subyacente pareciera que todavía está mucho más persistente de lo que inicialmente se pensaba, y eso está limitando la bajada de tasas en Estados Unidos y está limitando la bajada de tasas en el resto del mundo y en economías emergentes en donde sí nos importa seguir teniendo diferenciales de tasa muy amplios para seguir garantizando la llegada de flujos. ¿Cuál es la otra buena noticia en este sentido? Que si uno ve ya muchos frentes de inflación vienen moderándose. Por ejemplo, el IPP. El IPP total en Colombia presenta una variación de 7%. Ustedes recordarán que parte del debate nacional sobre las tarifas de energía fue cómo empezó a subir
el costo de la energía en Colombia, pero en buena parte porque las tarifas de energía están indexadas al IPP. Dentro de muchas cosas, porque en la región norte del país claramente hay unos temas muy específicos adicionales, pero en general por indexación al índice de precios al productor. El índice de precios al productor llegó el año pasado a niveles casi del 33% anual. En este momento está en niveles de 7%. La inflación de energía se va a empezar a moderar. Eso va a hacer que los servicios de energía en general, no es que baje el precio, pero sí que la inflación, la velocidad a la que se están incrementando, se va a moderar. Los costos de transporte, los costos de un flete de un contenedor de 40 pies en el mundo, entre un puerto en China y un puerto en Estados Unidos, en la pandemia alcanzaron a estar por encima de los $10.000, $12.000, $13.000, $14.000 el flete. En este momento está nuevamente a niveles similares a los previos a la pandemia, cercanos a $2.500, $2.000 incluso, y eso también está haciendo que se abarate significativamente el costo de transporte en el mundo y que tengamos un descenso en materia de precios. La inflación en Colombia, aquí ya voy terminando para darles espacio a algunas preguntas. La inflación en Colombia llegó en el mes de marzo a 13.34%. En el mes la inflación varió 1.05%. La inflación de 13.3% sigue siendo una inflación realmente alta y la de febrero no fue la inflación máxima. Se hablaba mucho de que la inflación iba a empezar a descender. Yo igual creo que estamos muy cerca de que la inflación descienda, ¿sí? Colombia tiene unas particularidades y es que, por ejemplo, rubros como educación, rubros como arrendamientos se siguen indexando y eso hace que la inflación realmente no baje. Colombia tiene una particularidad y es que los precios de los combustibles siguen subiendo porque Colombia tenía una tarea pendiente en ajustar precios de los combustibles y la gasolina motor corriente está subiendo casi 400 pesos por mes, ¿cierto? Pero aquí uno también empieza a ver, por ejemplo, que la inflación, por ejemplo, de alimentos, déjenme y les muestro, la inflación de alimentos está empezando a moderarse, sobre todo la de alimentos perecederos. Esta inflación que en variación anual a inicios del año 2022 alcanzó a ser del 40% o más, en este momento sigue siendo alta, pero está en niveles más cercanos al 20% y eso está haciendo que los alimentos procesados también se moderen. La inflación de alimentos se va a empezar a moderar, la inflación total se va a empezar a moderar por esa misma desaceleración que estamos viendo y la inflación va a empezar a bajar. ¿Qué es lo que sucede? Y como les decía, que si uno ve lo que está pasando con tarifas de transporte urbano, lo que está pasando con tarifas o precios de combustibles o lo que viene pasando con el precio del gas, pues realmente estamos teniendo unas presiones importantes. En el caso del precio del gas, también hay una indexación importante a medidas como el IPC o el IPP. En la medida en que el IPP está bajando, vamos a tener moderación en la inflación. ¿Cuál es mi expectativa o cuáles son nuestras expectativas en materia de inflación y de tasas de interés? Que la inflación muy probablemente ya llegó a su pico y va a empezar a bajar, solo que la inflación sin alimentos ni energía, que está a niveles cercanos al 11%, déjenme, yo me devuelvo acá un momento y se los muestro. Uno ve que la inflación total en Colombia ya parece estarse estabilizando, pero esta línea verde, que es inflación sin alimentos, sigue subiendo y está en niveles de 11.4%. Esto es lo que dificulta que que las tasas de interés vayan a bajar. La inflación al final del año 2023 puede que se ubique alrededor del 10%, lo cual sigue representando un reto porque los salarios se indexan a esa inflación. Entonces, las tasas de interés del año 2023 pareciera que van a seguir siendo altas y pareciera que durante la mayor parte del año van a seguir estando alrededor del 13% en Colombia. La última encuesta de expectativas que salió la semana pasada apunta a que la tasa de interés en Colombia va a estar en 13% casi hasta septiembre y en la última parte del año puede bajar. Nosotros creemos que la desaceleración económica es tan marcada que inicialmente la tasa de interés va a bajar a niveles cercanos al 11%,
pero que luego va a bajar mucho más rápidamente y la inflación en el año 2024 va a tener un descenso mucho más marcado, sobre todo porque el año 2023 tiene un pico o un efecto base grande. Acá se juntó que este año entran en vigencia impuestos a plásticos de un solo uso, se juntó el aumento de los precios de combustible, se juntó la indexación de los precios de energía con la inflación del año anterior, se juntó el aumento del IVA a los tiquetes aéreos del 5 al 19%. Así que este año recibió todos los ajustes en tarifas y en precios. El próximo año vamos a tener un efecto base significativo que va a hacer que la inflación descienda. En el caso del crédito, y con esta termino, pues claramente estamos viendo desaceleración y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la cartera de consumo, que crecía a tasas casi del 24% el año pasado, ya está empezando a crecer a tasas de 11.5, 11.6%. Se está presentando una moderación también en la cartera hipotecaria y que en términos reales, al descontar la inflación, la cartera está decreciendo. Estamos viendo en los desembolsos también moderaciones que incluso me llaman la atención, y es porque lo que estamos viendo es que incluso se está moderando más rápido la cartera de consumo sin tarjeta de crédito y no tanto la tarjeta de crédito de personas naturales. Eso al final lo que quiere decir es que las condiciones financieras se aprietan y la gente usa rápidamente las tarjetas de crédito para poder solventar sus necesidades de caja, ¿cierto? Pero sí estamos viendo un descenso importante. En este punto quisiera yo darles un par de conclusiones, y es que si ustedes se dan cuenta, y como empezábamos, la desaceleración económica que estamos teniendo es una desaceleración económica buscada. ¿Y por qué la aclaración? No es menor, es muy importante, y en el caso de Colombia sí que es muy relevante, porque cuando las desaceleraciones o las contracciones se dan porque se revientan las burbujas, porque hay un exceso en el mercado de crédito o un exceso en el mercado de vivienda, los ajustes son mucho más drásticos. Es lo que en Estados Unidos o en inglés llaman un hard landing, un aterrizaje fuerte. En este momento estamos teniendo un aterrizaje muy marcado, pero es un aterrizaje más suave. Y pareciera que los factores de riesgo, como el sector financiero, como los precios de vivienda, tanto en Estados Unidos como en Colombia y en el resto del mundo, están levemente controlados, lo cual no quiere decir que no haya riesgos, y ustedes lo están viendo en el sistema financiero en Estados Unidos, pero esa es una diferencia importante. Esta desaceleración económica es buscada, no necesariamente una desaceleración que se nos apareció a la mitad del camino de manera intempestiva, por una caída fuerte de activos reales o de activos financieros. Pero segundo, y muy importante, y para el contexto Colombia, es que estamos en un contexto económico que no es fácil, en donde hay desaceleración, hay alta incertidumbre y hay restricción presupuestal. Hacer cambios muy drásticos en la estrategia económica representa un riesgo muy grande, y de hecho es el principal contrapeso. La razón por las cuales el peso colombiano es hoy una de las monedas emergentes de mayor fortalecimiento en el año 2023 es porque en el año 2022 se debilitó bastante fuerte, porque todo el mundo se imaginó los peores escenarios. Hoy nos estamos dando cuenta que el mismo contexto económico representa un contrapeso para cambios de estrategia tan abruptos y sobre todo que tengan un impacto fiscal tan grande en un contexto económico tan retador. Eso está empezando a demandar prudencia a la hora de aproximarse a tantos cambios, y eso está llevando a que la expectativa sobre impacto fiscal esté siendo un poco menor. No lo tengo acá, pero la semana pasada el Fondo Monetario Internacional publicaba los cálculos del gasto futuro de pensiones y salud, y en esa comparación contra economías emergentes se ve que Colombia sí tiene un reto ahí. Y lo digo pensando en que Colombia necesita hacer ajustes de gasto público, necesita reformas que estén enfocadas en pensiones, en salud y en informalidad laboral, sí. Pero el contexto también demanda seguramente tener en cuenta el factor fiscal y la coyuntura económica en la que nos estamos moviendo.
Quisiera abrir el espacio a algunas preguntas si ustedes creen que así lo hay. Creo que el micrófono va a estar por allí. No sé quién esté interesado en que amplíe algo de información sobre lo que acabo de decir. Germán, muchas gracias por tan buena exposición. Bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que nos ven a Colombia desde el exterior? ¿Somos un país atractivo para invertir? ¿No somos atractivos para invertir? ¿Qué piensas de esto? Esa es una pregunta súper interesante porque yo creo que desde afuera nos ven como un país muy atractivo para invertir, pero también con una gran expectativa a las reformas que se están planteando, ¿sí? En el caso de los inversionistas del sector financiero, por ejemplo, todos los reportes y las conversaciones que yo he visto, sobre todo en el último mes o últimos meses, son reportes o comentarios o conversaciones que destacan un entorno mucho menos negativo del que se estaba pensando que se iba a presentar, sobre todo porque se ve que esas grandes reformas y cambios estructurales y esos cambios de reglas de juego que se percibían de manera tan abrupta se están aproximando de una manera distinta. Y voy de pronto a desviarme a la pregunta, pero para poner el ejemplo. En el caso de la regulación de tarifas de energía, es muy distinto que se diga las tarifas tienen que bajar y el gobierno tomará las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a que ocurra lo que hoy está ocurriendo. Y es que si bien se está buscando que las tarifas de energía bajen, se está evaluando por qué subieron. Fue por indexación al IPP, entonces ajustemos y reindexemos al indicador menor entre IPC e IPP. Se está generando por dificultades de contratar energía a largo plazo en los pequeños generadores, busquemos la forma de que efectivamente así se haga. Si bien pareciera sutil el cambio, es bien importante la diferencia. Es bien importante la diferencia, porque vuelvo y digo, una cosa es que haya frentes que se tienen que mejorar, pero la forma que se percibía hace unos meses era una forma muy abrupta. Hoy hay un nivel todavía de cautela y de incertidumbre de cómo se van a hacer los cambios, pero se está reconociendo que la aproximación es muy distinta. Y eso es lo que está haciendo que, por ejemplo, en el negocio en el que nosotros nos movemos en el día a día, que es más financiero, hemos empezado a ver entradas de flujos de inversión al mercado de deuda colombiana muy importante. Y es lo que ha explicado que la tasa de cambio también baje rápidamente. La prima de riesgo relativa de Colombia sigue estando alta, pero ha venido corrigiendo bastante. Colombia tiene mucho camino por recuperar y en ese debate nacional de que si deberíamos celebrar la caída del dólar o no, realmente el dólar en Colombia está más alto que en el promedio latinoamericano, es cierto, es cierto. Todavía hay un nivel de percepción de riesgo que se mantiene ahí y está atento a un año muy decisivo como este, pero ese nivel de preocupación ha venido bajando. Y en conversaciones, este año incluso estuve reunido con inversionistas, por ejemplo, en Nueva York y en Miami hablando sobre Colombia. Muchos de ellos reconocían los niveles tan bajos de costos laborales que hay en el país. Reconocen muchas desventajas del nivel de calificación que tiene la mano de obra, la fuerza laboral colombiana. Reconocen que Colombia de todos modos siempre ha sido un país que ha adelantado reformas y que se mantiene con el compromiso de estabilidad macroeconómica. Reconocen que Colombia es un país que tiene una regla fiscal, que tiene un límite de techo de deuda y que está, a pesar de todo lo que estamos viendo, está cumpliendo con sus objetivos de reducción del déficit fiscal. Entonces, yo creo que todavía hay un gran interrogante y una gran pregunta de qué va a terminar pasando con todas estas reformas y con el contexto país, y entiendo que el nivel de preocupación esté alto todavía y sobre todo el sesgo local es súper negativo. A nivel internacional no es tanto así, no es tanto así, y quisiera de pronto responder esa pregunta con un dato o una anécdota. El año pasado estaba yo en un escenario más o menos como este, en un foro. El sentimiento era muy pesimista y en algún punto levantó la mano una persona y esa persona casi que decía, yo veo las cosas totalmente distintas a como ustedes la ven, yo soy español y la veo totalmente distinta como ustedes lo ven. Con esto no quiero tampoco, digamos, pecar de optimista, pero lo que sí quiero reconocer es que la visión de afuera hacia Colombia es muchísimo menos negativa que la visión de adentro hacia afuera.
No sé si haya… Muy tranquilizador, Germán, gracias. Mira, otra pregunta. Si tuvieras que escoger un indicador clave de estar monitoreando, pero muy pensando en las áreas de riesgo, crédito y cobranza, porque obviamente cada espacio de negocio tiene su indicador desde el entorno, ¿cuál les darías a cada tarea para estarlo monitoreando permanentemente? Se me ocurren dos, y naturalmente en este punto sí, y tiene que ver con la cartera, y es el deterioro de la cartera. Es decir, si ustedes se dan cuenta por cosechas o por indicador de cartera en mora o calidad de cartera, se está deteriorando rápido. Eso es importante monitorearlo y hacerle seguimiento, porque nos va a mostrar y nos está mostrando la salud de la cartera en Colombia, y un factor más local. Pero desde el lado externo hay un indicador que no es fácil calcularlo, por lo menos no con la información que todo el mundo tiene acceso, pero que yo normalmente incluso, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter publico regularmente, y es la prima de riesgo de Colombia relativa a América Latina, ¿sí? Porque es distinto que en general la percepción de riesgo en el mundo se esté subiendo y por eso se suba el dólar o por eso se afecten muchas cosas, pero otra cosa muy distinta es que ocurra lo que ocurrió en la segunda parte del año 2022, en donde la prima de riesgo de Colombia tomó una vida propia y se fue subiendo de manera importante. Eso le empieza a mostrar a uno una preocupación mayor. Pero incluso les agrego una que va muy ligada a esta segunda, por si uno no tuviera la información periódica: la tasa de financiación del gobierno nacional. La tasa de financiación del gobierno nacional viene bajando, sigue alta, pero viene bajando rápidamente. Estuvimos en 15% en octubre, noviembre del año 2022. Hoy la tasa promedio de financiación del gobierno nacional está en 11,5. 11,5 es altísimo todavía, pero viene bajando. Y eso es un termómetro de cómo nos están percibiendo desde afuera y cómo nos están percibiendo en temas de riesgo. Entonces, si se dan cuenta, monitoreo interno y monitoreo externo. Acá atrás creo que hay otra inquietud. Allá. Aquí hay una. Acá, sí, claro que sí. Buenos días para todos. Bueno, se ha vaticinado bastante sobre la economía en Colombia. Yo pienso que desde el año pasado se han hecho pronósticos y de pronto muchos economistas no han acertado tanto, donde decía que el primer trimestre del año 2023 iba a tener como una especie de reactivación y de actividad. Sobre todo, pues nosotros vemos el lastre dentro del sector financiero y lo hemos visto pues por la calidad de la cartera. Entonces la pregunta sería, frente a todos esos escenarios de incertidumbre, por lo que usted ya argumentaba, el tema de las reformas, porque eso es un vaivén, ¿sí? Que al final sí va, que al final no va, eso sí genera incertidumbre, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería en esos momentos, frente a toda esa turbulencia de la economía en Colombia, cuál es el sector que pues deberían trabajar de pronto los escenarios de actividades financieras, fortalecer un poco más, a trabajar sobre un sector económico, y cuál sería el que hay que tener mejor cuidado, sobre todo en el análisis, cuando usted ya pues tiene un poco más de el espectro en la economía en Colombia, cuál es el sector más fuerte y el que hay que ponerle mayor cuidado por la desaceleración y todos los elementos que usted ya hablaba, que igualmente impacta en un indicador. ¿Ok? Gracias. Yo desde el año pasado creo que nosotros desde el año pasado venimos anticipando que la economía se iba a desacelerar. Es evidente, era evidente, y era sobre todo claro el exceso, por ejemplo, que se estaba presentando en los hogares. Cuando uno empieza a ver que la tasa de usura en equivalente mensual llega a niveles del 3%, pues realmente es muy previsible que se presente una desaceleración económica. Para nosotros era muy claro que el año 2023 iba a ser un año de desaceleración, pero además, y muy ligado al tema de cuál es ese sector al que hay que ponerle como un monitoreo particular,
La cartera de consumo en general es la que más rápido se está deteriorando. El sector de comercio es el que más rápido se está moderando y el sector de comercio tiene una relación importante con la economía y con el sector de industria. Entonces, yo diría que si uno ve hoy, sobre todo el comportamiento de la cartera de consumo, se está dando también y se está dando un frenón rápido, es porque lo que veníamos observando en los últimos 2 años era un exceso de confianza y una disposición a gastar muy grande. Lo primero que ocurrió después de que salimos de la pandemia fue que la disposición a gastar aumentó, porque nuestra percepción sobre la vida cambió. Gastemos hoy, vivamos hoy, porque mañana no sabemos si estaremos aquí. Y eso al final llevó a que la disposición a gastar se aumentara significativamente y llevó a que la economía se empezara a recalentar. Hoy lo que estamos viendo es que las últimas cosechas de colocación de crédito de consumo se están deteriorando mucho más rápido. Entonces, el crédito de consumo es el que más rápido está presentando ese deterioro. Seguramente el sector en el que las entidades financieras igual van a trabajar más y van a tratar de promover es todo lo que tenga que ver con inversión y con crédito comercial, por 2 razones. Primero, porque el país lo necesita, ¿sí? Del crecimiento hacia adelante en materia económica depende en buena parte de la inversión, la creación de empleo depende de la inversión del sector privado y el sector privado hoy está, veámoslo de cierta manera, están pagando justos por pecadores. ¿En qué sentido? En que el aumento de las tasas de interés busca en buena forma frenar el exceso de gasto de los hogares, pero no necesariamente castigar a la empresa privada y castigar la inversión. Pero hoy ambos se están midiendo con una regla parecida que es la tasa de interés del Banco de la República y eso está frenando en general la inversión. Los esfuerzos grandes que se van a hacer es cómo hacer que el exceso de gasto en la economía efectivamente se frene, pero cómo la inversión privada y cómo otros sectores que requieren crédito más barato puedan acceder a recursos más bajos. De hecho, recientemente el gobierno lanzó una iniciativa para buscar extender créditos de menor costo a otra parte de la población. Entonces, ¿a qué sector o a qué frente le van a trabajar fuertemente las entidades financieras? A mantener el fondeo a las empresas, sobre todo porque no las puedo ahorcar, porque eso me representa un riesgo de crédito mucho mayor en el futuro y un volumen de riesgo muy grande. Y ya se aprendió durante la pandemia que se pudo solventar o solucionar o pasar una crisis por cuenta de no ahorcar a los deudores, sino de tratar de darles algo de tiempo. Eso también significa, en cierta manera, en la política de este gobierno, buscar llegarle a otros frentes de la economía. Microcrédito u otros segmentos es algo que en la banca se está buscando de una manera importante cómo trabajar. Entonces, creo que esos son como los dos frentes. Muchas gracias, Germán. La paz total, algunos dicen que es el disfraz para legalizar el narcotráfico. Desde el aspecto económico, en estos 3 años que nos espera, con la paz total que es la política del gobierno actual, algo positivo, algo negativo, ¿qué análisis han hecho ustedes? Muchas gracias. Ese concepto de la paz total se retoma en el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia de una manera importante y un Plan Nacional de Desarrollo que está siendo tramitado en este momento en el Congreso y que entra en sus fases finales de aprobación. Yo con las personas, y sé que no es, digamos, como la tarea de cada quien por las múltiples ocupaciones que uno tiene, no es tarea de todos sentarse a leer el Plan Nacional de Desarrollo, pero yo sí creo que uno debería entender bien el Plan Nacional de Desarrollo y ver cómo está plasmada la estrategia del país en esos frentes, porque cómo se percibe la paz total, por lo menos en el papel y en el Plan Nacional de Desarrollo, como una disminución en los costos de energía en Colombia, como una transición energética, como el acceso a bienes públicos por parte de un componente importante de la población que no necesariamente ha tenido acceso a bienes públicos. Bueno, digamos, la paz total al final es un concepto en el que no se concentra en un tema de seguridad y frente de defensa y militar, sino es un tema mucho más amplio.
que tiene sus implicaciones y que en los detalles es donde creo que es difícil llegar a implementar muchos de los frentes, y por eso les decía, una cosa es que yo me imagine que se debe garantizar el acceso global a pensión, a bienes públicos, a bienes y servicios, y otra cosa es la forma como lo puedo hacer y la capacidad que tengo para hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo primero es la paz total y el Plan Nacional de Desarrollo son bastante ambiciosos en ese frente, pero ese es el norte, ¿cierto? Esa es la hoja de ruta que se ha trazado. En el contexto actual, la pregunta es ¿qué nos espera para los próximos 3 años? Pues quisiera tener la bola de cristal para responderlo a ciencia cierta, pero lo primero que les diría es, uno se tiene que basar en hechos, no en especulaciones, no en emociones, en hechos. Cuando una persona hace un MBA, cuando una persona toma un entrenamiento en decisiones en dirección y gestión de empresas, tal vez de lo primero que le enseñan ¿es un hecho o es un juicio? ¿Estamos hablando sobre algo cierto o sobre algo que pudiese ser? Y yo veo que en Colombia nos hemos imaginado muchas cosas. Entonces, eso para decir, los hechos están demostrando un poco lo que yo les decía, y es que la economía está demandando prudencia, cambios, pero con prudencia. Y eso es lo que yo creo que nos espera. Me gustaría que se presentaran antes de hacer las preguntas para conocernos un poco mejor. Bueno, mucho gusto, de David Pedraza. Tú me dices. Yo trabajo en Promigas, Brilla, en el área de riesgo de crédito. Tengo una pregunta sobre las tasas. Entonces, la tasa de intervención del Banco de la República va a estar sobre el 13% casi durante todo el año, o sea, la proyección. Y vemos que la tasa de crecimiento real del crédito está casi en cero. Vemos que el apetito de adquirir obligaciones está en cero. La pregunta es, ¿qué va a hacer la banca privada para contrarrestar esto? ¿Va a empezar a mover las tasas de colocación? De hecho, ya hicieron ciertas cosas con las tasas de tarjeta de crédito. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si empiezan a mover las tasas de colocación, ¿esto no podría afectar la intervención que viene haciendo el Banco de la República e impactar la inflación? Esa es como la pregunta. La estrategia en colocación de crédito de los bancos de todos modos es prudente porque se reconoce el ciclo de desaceleración y de deterioro. Entonces yo creo que el negocio al final es prestar, el negocio al final es seguir intermediando el dinero y llevando crédito a la economía, pero creo que hoy igual desde las entidades financieras se reconoce que la colocación de créditos se está desacelerando rápidamente y este es el ciclo en el que estamos entrando, así que se está haciendo mucho más previsivo en provisiones, en otorgamiento de crédito y consciente de la desaceleración que se va a presentar en la colocación. Ajustes o estrategias muy focalizadas, sí, y por eso un par de ejemplos son los ajustes en tasa de interés de tarjeta de crédito a ciertos segmentos de la población con cupos pequeños, o 2, estrategias de la mano del gobierno y de banca de oportunidades para llegar con estrategias de microcrédito que tienen algunas garantías o un respaldo gubernamental, ¿cierto? Eso quiere decir que los bancos en general se están anticipando al Banco de la República y están cambiando las reglas, digamos, de juego del banco y el apretón que quiere dar el Banco de la República. Yo creo que eso fue algo además temporal. En el mes de febrero se presentó una particularidad en el sistema financiero y es que primero entró mucha plata porque se vencieron títulos de deuda pública en Colombia, se vencieron los TSUR del año 2023. En el mes de febrero, las captaciones de los bancos, en la medida en que los colombianos veíamos que las tasas de interés eran del 16, 17% en los bancos, sacamos platas de las cuentas de ahorro y se las mandamos a los bancos a captaciones de largo plazo y el costo de captación de los bancos en un solo mes cayó más de 400 puntos básicos. Eso llevó a que las condiciones de liquidez del sistema financiero fueran muy holgadas, a lo cual se le sumó que la colocación de cartera en febrero cayó.
Si uno lo ve, y no me quiero volver muy técnico, pero en febrero la tasa interbancaria, el IBR, se ubicó por debajo de la tasa del Banco de la República. Y eso empezó a mostrar que hubo unos excesos de liquidez, que los bancos de alguna manera también aprovecharon para lanzar esas estrategias aprovechando un fondeo más barato. Entonces, eso que pasó es una coyuntura por un momento de exceso de liquidez en el sistema financiero. Pero los bancos hoy siguen cumpliendo, digamos, con la intermediación y tienen un costo de dinero importante. Tal vez hay algo que es parte de la realidad en la economía colombiana, y es que ¿en cuánto están las tasas de interés, la tasa de interés del Banco de la República? En 13%. ¿En cuánto están las tasas de las cuentas de ahorro en Colombia? Por debajo. ¿En cuánto están las tasas de la deuda pública? Por debajo. Entonces, realmente la economía, a través del mercado financiero o a través de los mismos bancos, lo que está reconociendo hoy es que esa tasa del 13% no es tan sostenible. Más que se estén saliendo y digamos, dañando la tarea del Banco de la República, es que el mismo mercado le está poniendo precio al dinero de una manera distinta, entonces, por la misma desaceleración. Entonces, eso creo que, espero que haya servido como para aclarar que fue algo muy puntual, pero que la desaceleración sí apunta a que las tasas van a bajar, es cuestión de tiempo, va a bajar. Sí. Beatriz, yo creo que con esto cerramos, porque a mí me encanta el tema y me podría quedar aquí todo el día, pero hay muchos otros espacios de gran valor para ustedes. Listo. Entonces, pues por mi lado, agradecerles a ustedes por haberme abierto este espacio. Espero que haya sido de total interés para ustedes la información que les compartí hoy. Muchísimas gracias al doctor Germán Cristancho. Muy interesante su conferencia y bueno, lo despedimos con ese fuerte aplauso.